Veíamos esa lista, el dato por sí mismo no te dice mucho. O sea, el tercer equipo con mayor promedio de edad, Segundo. no, el tercero es el principal favorito para ganar la Copa del Mundo. Estamos de acuerdo que Brasil es señalado como el principal favorito y es tercero en cuanto a... Porque tiene jugadores en cuanto a la edad. veteranos. No, porque es, Thiago o sea, Silva, ese es Casemiro, no, Neymar. es un dato relativo. En el caso de la selección mexicana, sí pensaríamos, por ejemplo, que la exclusión a última hora de Diego Lainez, de Santiago Jiménez, que creo que ambos tendrían que estar, en lugar de, no sé si de Alvarado y de Funes Mori, bajaría un poquito. Bueno, no sé, como tercer portero creo que Cota o Acevedo es lo mismo. Aumenta mucho el... No, pero no lo ibas a poner como segundo portero Acevedo. Bueno, algo bajaría, ¿no? El promedio de edad. Pero Martino podría decir, bueno, esto es lo que hay y mi promedio de edad es este porque es el material futbolístico con el que cuento. Dejando a un lado, por ejemplo, los casos de Javier Hernández y Carlos Vela, que por otros motivos no están, debiendo estar en esta selección. Pero creo que ahí, con ese dato del promedio de edad, a donde tenemos que voltear es hacia los dirigentes, como nos tardamos en hacerlo en cada Copa del Mundo, pero los dirigentes del fútbol mexicano son los que han inhibido la plena formación, florecimiento de los futbolistas mexicanos, cada vez menos plazas, proliferación de extranjeros, y eso tiene que ver con que tu margen de maniobra como técnico sea cada vez menor. Es menor el margen de maniobra de Martino que el que tuvo Osorio, con la responsabilidad que Martino tiene, ineludible, ¿no? Y con los errores que ha cometido, con la incapacidad para conseguir que este equipo defina bien a qué juega y lo haga bien. Claro. Pero ¿qué tanto los dirigentes otra vez tienen esa incidencia en las limitaciones con las que llega cualquier selección mexicana a cada Copa del Mundo? Juan Carlos Osorio, yo tengo una pregunta guardada desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicó Juan Carlos Osorio a estudiar especialmente Alemania? El equipo más fuerte del grupo, yo creo que el campeón del mundo, por encima de Corea y de Suecia. ¿Cuánto tiempo le dedicó? Inmediatamente después del día del sorteo. Entonces ahí estamos hablando de meses de trabajo. Meses. Meses. Alemania, estudiado sí, perfectamente. Perfectamente. Tengo una anécdota, soy poco de anécdotas, pero pues no la puedo mencionar y tiene que ver con mi madre un día que me llamó y me dijo algo de su técnico. Y le dije, tranquila madre, que él no le preocupa quién soy yo ni va a venir por acá. Nosotros sí le hacemos seguimiento a todo. A todo lo que hacen sus jugadores y los posibles y sus tendencias, de dónde arrancó como entrenador, las estructuras de juego que utiliza. Y siempre, desde un principio, reitero, le mostré a los jugadores, si estamos en buena condición, estas son las 3 alineaciones. Este es para iniciar contra Alemania, este es contra Corea y este ojalá sea el juego contra Suecia. Y es inevitable las sanciones, las tarjetas, las lesiones o el que no se sienta al 100%, pero le dedicamos meses a ese juego. Pero, profe, yo le dejo una pregunta que creo que tenemos que ir a la pausa, pero le dejo una pregunta nada más antes de la pausa. La parte mental del futbolista. Porque siempre hablamos de que la selección mexicana se queda en el camino. Se quedó con usted, se quedó con Javier Aguirre, se quedó con la culpa al técnico. Mejía Barón, se ha quedado siempre, incluso con Bora Milutinovic. Con Bora avanzó un poquito más en el Mundial de 86. Pero la parte mental del futbolista mexicano es algo que detiene el desarrollo de este equipo, de este fútbol. Se la dejo ahí la pregunta. No, yo pensaría que va a ser muy importante, hablando del promedio de edad. Lo primero, y seguramente va a salir como estudio después de la FIFA, al que yo espero tener la oportunidad de asistir y aprender. Vamos a ver entonces de cada selección el promedio de los que más minutos jueguen y el promedio de edad de acuerdo a la posición. Y ahí sí podemos hablar podemos comparar entonces, porque hay una nómina de 26, pero normalmente el equipo va a utilizar 14, 15 jugadores. O de pronto ahora uno más con los 5 cambios de los que hablamos. Tomar esos 15 que más minutos jueguen y sacar el promedio de edad. Y ahí sí podríamos decir, si Brasil jugando con una selección mucho más avanzada en edad es mejor o no que España jugando con muchachos tan jóvenes. Ahora, la parte mental no es un problema del jugador mexicano, es un problema de cualquier atleta que no compite a nivel internacional, que no juega cada 8 días contra los mejores y que el día del Mundial le toca que enfrentarse a tres equipos que
que tienen los mejores y están en el himno nacional y están mirando a los otros y está, este juega en este equipo, este juega allá, este juega allá y mira a sus compañeros y este juega aquí. Jugamos en la misma liga todos. En la misma colonia. Entonces no es un problema. Es lo que ha dicho Hugo durante muchos años. Hay que mientras jugar. más jugadores Sí. tengamos al nivel de élite. Es que esa es la clave, es que esa es la clave. Y ustedes, bueno, recuerden, previo al Mundial, en la Copa Confederaciones, se le empató a Portugal, se perdió con Alemania 3-1, pero se aprendió y para eso nos preparamos, que ese partido sí nos ayudó mucho para preparar el del Mundial. Pero recuerdan también el 3-3 contra Bélgica. Entonces, esos son los partidos que forman a los jugadores. Es otra historia, profe, pero, por ejemplo, con Colombia se rompe esa regla. Sí, porque... Colombia tiene jugadores en las mejores ligas del mundo. Pero hay dos cosas muy diferentes y seguramente que en mi país me van a dar duro con esto, está bien. Ustedes hasta los 17, 18, 19 años, como dijimos en el programa anterior, invierten mucho en el fútbol infanto-juvenil y tienen jugadores que en categorías juveniles tienen 50, 75 partidos internacionales con la selección. En mi país no pasa eso. Ahora, ¿qué pasa en Colombia que no pasa en México? Es que hay muchos clubes que no tienen el recurso económico, entonces toman a esos jugadores de 18 a los 22 y los consolidan en el primer equipo. Y de ahí se van a jugar a Europa. Pero no es porque tengamos un proceso definido. No, ustedes tienen esa gran posibilidad en México. Pero, lo decía Roberto, sí. adhiriéndome bueno, y escuchando atentamente al míster, que sabe más que yo del fútbol mexicano, entonces los directivos pues tienen que armar mejores torneos, poner normas donde los muchachos, tiene que haber un jugador entre 18 y 22 en el equipo de primera división todo el partido, para poder consolidar a esos jugadores y mandarlos a Europa. O piden 20 millones de dólares por un jugador, profe. Vamos a ir a pausa, señor Osorio, pero se guarda esa pregunta. Si mañana, vamos a suponer, se enferma un entrenador de cualquier selección, que no sea de las grandes, y lo llaman, ¿a que no sea de las grandes? ¿qué selección escogería? ¿Qué selección escogería? mató. De medio el que esté enfermo. Y estaba para complementar la pregunta de David, es hablando de la competencia. Entonces, cuando hablamos de la competencia, hay que, en el juego del fútbol, ¿no? ¿Cómo compite X selección? Hay que establecer una diferencia. Hay selecciones que compiten desde la parte fisiológica, con jugadores rápidos, fuertes, de los que yo he hablado, de fibra muscular 2B, Ecuador, Colombia, las selecciones africanas, etcétera, etcétera. Y hay otras selecciones que compiten desde la parte evolutiva de la voluntad. Uruguay, Paraguay, Argentina. Y ahí hay que establecer una diferencia. Yo diría que México es más desde la parte evolutiva que desde la parte atlética. ¿Los europeos en qué compiten? En ambos. Sí, pero hay un tema, Juan Carlos, hay un tema que a México le complica mucho, a diferencia de todos los países que ya mencionas. Trabajas e inviertes mucho en las fuerzas básicas, pero después vendes a los jugadores a equipos mexicanos por 10, 12, 15 millones de dólares. No los vendes a Europa. Claro. Entonces ese proceso se rompe por ese tema, por ese mercado que solamente existe en México, no existe en otro lugar. Y yo creería ni en Colombia, ni en Argentina, ni en ninguna otra parte. Y yo creería, Paco, que esa es una de las razones por las cuales la Liga de Estados Unidos ha progresado tanto, porque ellos no se venden los jugadores entre ellos. Claro. No. Hay trades o cambios y siempre la Liga ha protegido a todos los equipos y por eso tenía un jugador franquicia. Pero no nos y de has esa dicho qué selección que te gustaría dirigir. Yo miraría de medio pelo. Complementando eso, primero quisiera un proyecto deportivo, una selección que sea competitiva, una selección donde yo pueda hablar con los que toman las decisiones. ¿Con los directivos? Que lo puedan escuchar, sí, porque ahora resulta que hay un departamento técnico que son los que eligen los jugadores y uno de un momento a otro se encuentra con, que le llaman departamento de inteligencia con 4 defensores centrales y los 4 son derechos, no tienen un zurdo. Oye, Juan Carlos. Y los 4 son lentos, no hay uno rápido. Entonces así no se puede armar una nómina.